¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, a través de Radio Jai 104.3 FM y también por medio de las redes sociales, por medio de YouTube, por medio de Facebook. Y pues Dios nos permite una vez más estar aquí reunidos con el único propósito de escudriñar su palabra, de conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites la vida, Señor. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, Señor. Y nos permites la vida un día más, Señor. Sobre todo, Señor, para reflexionar, Señor, en nuestro estilo de vida, Padre. Reflexionar, Señor, si en nuestras vidas, Señor, hay frutos del Espíritu Santo, Señor. Si hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene, nos inunde, Padre de la gloria, de tal manera, Señor, que en cada una de nuestras actitudes, Señor, estemos reflejando, Señor, los frutos del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe que ya están conectados, Señor, que ya están ahí al frente de su aparato receptor, Señor, atentos, Padre, para recibir una enseñanza más, Señor, de tu palabra, Señor. También, Señor, te doy gracias por los amigos y amigas, Señor, que cada lunes se conectan, Padre. Padre, yo sé que tu palabra, Señor, no volverá vacía, Señor, sino que hará todo aquello, Señor, para lo cual ha sido enviada. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder hablar a otros, Señor, de tu palabra, Señor, de la palabra de vida, Señor, la única palabra que transforma, Señor, la única que puede traer vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor amado. Yo te pido, Padre, que en este día, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, Señor. Sea el Espíritu Santo, Señor, recordándonos todas y cada una, Señor, de las cosas que tú hiciste en esta tierra, Señor, para nuestro beneficio, Señor, para bendición nuestra. Padre, te doy muchas gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu el que esté en este momento obrando, Señor, en la vida de cada uno de los oyentes, Señor, así como también en mi vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quitando, Señor, todo aquello, Señor, todo aquello que pueda venir a estorbar, Señor, y querer robarnos, Señor, la atención para el estudio de este día. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Comenzamos a ver algunos. Hay que recordar que ya habíamos visto cuáles eran los frutos de la carne, que son las envidias, las borracheras, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las enemistades, los pleitos, las herejías, las contiendas, las disensiones, las iras, todas esas cosas que nos alejan de la presencia de Dios y que sabemos que quienes practican, dice la palabra de Dios, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay personas que piensan, ¿verdad? Que, bueno, pues yo a lo mejor soy adúltero, pero no soy todo lo demás, entonces por lo tanto soy una buena persona. No, hermanos, todo lo que acabamos de oír en esa lista, absolutamente nadie que practique estas cosas heredarán el reino de los cielos. No tienen parte ni suerte en el reino de los cielos. Sin embargo, la semana pasada comenzamos pues a ver más detenidamente los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo, los dijimos la semana pasada, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, y dice la palabra de Dios que contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Porque quienes practican estas cosas, indudablemente son personas que reflejan a Jesucristo en su vida. Y Jesucristo nunca hizo nada incorrecto, nunca hizo nada indebido, nunca dijo
algo que fuera ofensivo, nunca dijo una palabra grosera, nunca actuó con alevosía ni con ventaja. Cristo siempre fue un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que estaba tan lleno del Espíritu Santo que reflejaba los 9 dones los 9 frutos del Espíritu Santo, que te los acabo de decir, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En él habitaba la plenitud. Por eso es que nosotros cuando tenemos a Jesucristo y buscamos la llenura del Espíritu Santo, tenemos esa plenitud en él. Y hoy, la semana pasada vimos nada más, vimos el amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Vimos 5 frutos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la bondad. Y la bondad viene del griego agatosine. Es la más amplia expresión de la bondad. Es la virtud equipada para cada momento. ¿Cuál es la diferencia? La bondad puede reprochar, corregir y disciplinar, pero la crestotes, o sea, la benignidad, que es la que ya vimos la semana pasada, solo puede ayudar. El cristiano necesita una bondad que sea al mismo tiempo amable y enérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser amable, pero también enérgica. No puede ser una amabilidad endeble, una amabilidad pues no correcta, sino tiene que ser una amabilidad de impacto, de esa bondad, de esa benignidad que solamente, decíamos la semana pasada, perdón, de la palabra crestotes, ¿te acuerdas? Que ese término es un término positivo y además hablábamos de que Crestos se refiere al yugo de Cristo. Y decíamos que el yugo de Cristo, de este yugo del que habla la palabra, es un yugo que no te lastima, que no te mortifica, que no te causa llaga, que no te da ningún problema llevar el yugo de Cristo. Al contrario, te lleva a cada día tener frutos del Espíritu que es el mismo Dios que nos habita, que está en nosotros. No es un yugo que mortifica, que nos fastidia, que lo hacemos porque, bueno, pues está bien, ya lo voy a hacer para que ya no me estén molestando. No, lo haces porque tienes esa convicción, porque lo quieres hacer, porque te llena el sacrificarte por los demás, el ser bondadosos con los demás, el darte de una manera completa hacia los demás. Es, como te lo acabo yo de decir, es una virtud equipada, llena, completa, equipada totalmente por Cristo para cada momento que se nos presenta en la vida para ser bondadosos. Entonces, este tipo de bondad es diferente a la bondad, pues, humana, ¿verdad? Porque la bondad humana puede ser condicionada, ¿verdad? Y puede reprochar y puede mostrarse de manera lastimosa para con los demás. Estoy siendo bondadoso contigo por esto y por esto otro, porque no. La bondad de la que Dios habla y que es fruto del Espíritu Santo, indudablemente es una bondad como la que Cristo prodigó cuando anduvo en la tierra. Una bondad sin pedir nada a cambio. Una bondad por querer ayudar a los demás, por querer hablarle a otro de la palabra para que esa obscuridad en la que anda ya no sea más, sino que venga la luz de Cristo. Si aquel que está sufriendo, hay gente, ¿verdad? Hay gente que tiene ministerios de ir a las cárceles
a llevar la palabra de Dios, y no solamente la palabra de Dios, sino también de llevar el pan espiritual que es la palabra de Dios. Y lo hacen sin ningún, no sé, lo hacen sin esperar nada a cambio. No lo llevan para hacer, o al menos eso creo, ¿verdad? Que no lo hacen para ser ovacionados, que no lo hacen para que todo mundo los vea. La bondad de Dios es esa, una bondad que lo que hagas no lo andes, no sé, publicando, ¿verdad? Para ser enaltecido. Es una bondad que tú la das porque está Cristo en ti, porque quieres ayudar a los demás, sea cual sea, en las manifestaciones de la bondad que tú quieras tener para con otros, sea económica, sea, no sé, de alimento, de materiales, de, no sé, de aquello con lo que podamos ayudar a nuestro prójimo. Esa fue la sexta, el sexto fruto. El séptimo fruto del Espíritu Santo es la fe. Acuérdate que sin fe nadie puede agradar a Dios. No podemos llegar a Dios sin fe. Y en el griego, esta palabra es común para confianza o fidelidad. Y es la característica del hombre digno de confianza, ¿verdad? Entonces, esta fe en el griego se refiere a la confianza y a la fidelidad. Y son las características del hombre digno de confianza. ¿Y quién más digno de nuestra confianza total que nuestro amado Dios, nuestro amado Jesucristo, que nos podemos acercar a Él? Dice aquí nuestro estudio que es la característica del hombre digno de confianza, de ese hombre Jesucristo que vino a la tierra y que se entregó a sí mismo en remisión de nuestros pecados. Y que nosotros, de manera totalmente llena de confianza, con los, dicen por ahí, ¿verdad? Metemos las manos al fuego por Él, nos entregamos a Él, somos de Él y creemos en Él y esperamos en Él con una fe totalmente establecida en Él. Ese es el tipo de fe que da el Espíritu Santo. Esa fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, te lo voy a leer. Acuérdate que la palabra de Dios es nuestra fuente, es la palabra de Dios es el único libro en el que podemos apoyarnos para encontrar la verdad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, refiriéndose a la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Ponemos nuestra fe en aquel que no podemos verlo físicamente, con estos ojos no lo podemos ver físicamente, pero sabemos que ahí está, sabemos que está a la diestra del Padre, sabemos que una vez que cumplió su trabajo, su deseo de amistarnos con el Padre, vino a la tierra, murió, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo todo el tiempo por cada uno de aquellos que han creído en Él, que le han aceptado como único y suficiente Salvador, rogando cada día para que no tropecemos, para que no caigamos y para que si tropezamos, Él dice, Señor, dale una nueva oportunidad. Entonces, Él está ahí a la diestra del Padre y nuestra fe está totalmente puesta en Él, porque Él es nuestro Salvador. El fruto número 8 es la mansedumbre. Y la palabra mansedumbre viene del griego praotes y tiene 3 significados principales en el Nuevo Testamento. Primeramente, se refiere esta mansedumbre de la que habla la palabra, primeramente se refiere a sumiso a la voluntad de Dios. Sumiso a la voluntad de Dios. Mira, vámonos a Mateo 5:5. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:5. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén.
Amén. Es ese tipo de mansedumbre que Dios espera. Hombres mansos, hombres que no paguen grosería con grosería, majadería con majadería, gente mansa. Dice el Señor, sed mansos como yo soy manso. Él fue un hombre manso, un hombre sencillo, un hombre que ni en el peor momento de su vida aquí en la tierra abrió su boca para proferir alguna palabra ofensiva. Y veamos también en el 11:29 de Mateo lo que dice. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29. Dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor aquí en Mateo 11:29 nos insta, ¿verdad? Nos insta a parecernos más a Él, a ser como Él, manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo que Jesús quiere sembrar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El ser mansos y humildes de corazón, sí, que amemos a los demás. Y dice aquí la palabra, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo adquirimos esta clase de mansedumbre, entonces ya no tenemos esa espinita en nuestros corazones de querer vengarnos, de querer insultar, de querer ofender. No, ahora en nuestro corazón hay paz, hay gozo. Y dice aquí su palabra, hay descanso en nuestra alma, aún a pesar de la vicisitud, aún a pesar de el insulto, de la ofensa, de la humillación que recibamos de otras personas. Y también en el 21:5 del mismo libro, dice de la siguiente manera, dice Mateo 21:5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Nuestro Jesús fue un hombre humilde, un hombre manso, pero era y es y será por los siglos de los siglos el rey de reyes y señor de señores, que ya vino a la tierra y que está pronto a venir por su iglesia. Por eso, el estar haciendo esto que estamos haciendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, nos lleva a estar velando durante esta espera de nuestro amado y querido Salvador, que viene pronto por su iglesia, amados hermanos. El segundo significado de praotes se refiere a dócil. ¿Qué quiere decir esto? El hombre que no es soberbio para aprender. Ese tipo de hombre, ¿verdad? Que no tiene en su corazón esa soberbia, ese orgullo de creer que todo lo sabe, que todo lo entiende, que es superior a los demás, sino un hombre sencillo y dócil. Dijo un hombre por ahí, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Cuando se encontró con las grandezas de Dios, con la palabra de Dios, expresó esas palabras y dijo, yo solo sé que no sé nada. Y este hombre que lo expresó era un hombre sabio, un hombre que tenía mucho conocimiento, y sin embargo, cuando se topó con la palabra de Dios, dijo, yo solo sé que no sé nada. El Señor quiere que seamos hombres dóciles, sencillos, que seamos dóciles para aprender su palabra, que siempre tengamos el deseo de aprender, que nunca creamos que ya lo hemos visto todo, que ya sabemos todo, porque déjame decirte, hermano, que cuantas veces leas la palabra de Dios, siempre vas a encontrar cosas hermosas y diferentes. Siempre va a haber algo que tengas que aprender, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de saber. Entonces, dice aquí nuestro estudio que también praotes, que es una palabra griega, la cual se está refiriendo a la mansedumbre, tiene también un significado de docilidad, de ser una persona dócil. Mira, vámonos a Santiago 1:21. Vamos a ver qué dice Santiago. Santiago
1:21. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Aquí dice la palabra de Dios que tenemos que ser, dice aquí, debemos de ser mansos, debemos tener mansedumbre para recibir la palabra, para que la palabra sea implantada, esa palabra que ha sido implantada a nosotros y que es, te decía yo la semana pasada, que la palabra es el Señor Jesús. Él es la palabra viva y esa es la palabra misma que está escrita. Es la palabra logos y que cuando se implanta en nuestras vidas es rema, habla nuestras vidas, nos enseña, se implanta, nos lleva a más. Porque además dice, nos puede salvar nuestras almas. Cuando el enemigo quiere venir a meter dudas en nuestra cabeza y comenzamos a dudar de la palabra de Dios, comenzamos a dudar de sus promesas, de sus palabras, entonces se transforma en muerte. Porque empezamos a dudar, empezamos a cavilar, empezamos a creer que todo esto es una fábula, que todo esto es una mentira y empezamos a naufragar. Nuestra fe comienza a naufragar, comienza a hundirse, comienza a extraviarse. Pero cuando nosotros, dice aquí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, todo aquello que viene a querernos estorbar, ¿verdad? Tenemos que desecharlo de nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando comience, dice la palabra de Dios, que el enemigo quiere venir a levantar en nuestras mentes muros, quiere venir a levantar muros en contra del conocimiento de Dios. Y cuando nosotros le damos cabida, comenzamos a naufragar en nuestra fe. Por eso es necesario que cuando el enemigo quiera levantar muros en contra del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros debemos de reprenderlo en el nombre de Jesús. Reprenderlo con la palabra. Hay que recordar, amados hermanos, que ya lo hemos estudiado, que cada vez que el enemigo nos ataque, tenemos la palabra, dice Pedro, tenemos en nuestras manos la profecía más efectiva, la palabra de Dios. Vámonos a segunda de Pedro, mira hermano. La palabra de Dios es tan maravillosa, tan extraordinaria. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Déjame buscarte. Ahorita lo buscamos, espérame tantito. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana o de interpretación privada. Y dice segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Y miran aquí. También nos habla de que tenemos la palabra profética
más. Perdón, dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que no tenemos que andar buscando ni dando palos de ciegos. Aquí tenemos la palabra profética más segura, a la cual, dice Pedro, haces muy bien en estar atento en lo que aquí está escrito, porque lo que está aquí escrito es como una antorcha que nos va alumbrando cuando a lo mejor el momento o hay tanta oscuridad que no podemos ver nada o no podemos entender nada. Esta palabra profética nos alumbra de tal manera que ya no andamos dando palos de ciego. Y dice aquí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que entonces estar confiando en la palabra de Dios, meternos en la palabra de Dios, hasta que entonces se nos esclarezca el entendimiento y el Señor Jesús esté implantado en nuestra vida, en nuestro corazón, esté entronado. Entonces, tenemos que ser dóciles a la palabra, buscar creer con fe lo que está escrito y nunca creer que hemos aprendido demasiado, que todo lo sabemos y que somos más que los demás porque tengo mucho conocimiento. No, siempre ser mansos y saber que tenemos mucho que aprender todavía. Todavía tenemos tanto y tanto que aprender. Y la tercera palabra también que significa praotes es considerado. Mira lo que dice Primera de Corintios 4:21. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 4:21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios 4:21. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 19. Dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aquí Pablo le está hablando a los corintios y les está hablando de que ya pronto, ¿verdad? Pronto voy a irlos a ver y pues a lo mejor me han llegado noticias y me dicen que son los mejores y que ponen en práctica la palabra y bla, 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 ¿verdad? Dice, pero ya pronto voy a ir y voy a ver si es realmente que lo que ustedes dicen que son, lo están llevando a cabo. Por lo tanto, dice que es lo que esperan, que yo vaya con vara a corregirlos, o quieren que vaya con amor, dice aquí la palabra de Dios, y espíritu de mansedumbre, a hablarles de lo bien que están haciendo las cosas, ¿verdad? Y dice aquí también en segunda de Corintios 10:1, mira lo que dice segunda de Corintios 10:1. Dice la palabra de Dios, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ajá. Aquí Pablo nos está hablando de que dice que él nos ruega por la mansedumbre y la ternura de Cristo.
porque eso era lo que emanaba Jesús. Emanaba mansedumbre, ternura, dulzura, amor por el pecador. Y dice yo, que estando presente ciertamente, soy humilde con vosotros. Cuando estoy con ustedes, trato de reflejar a Cristo en mi vida hacia ustedes. Y dice, más ausente, soy osado para con vosotros. Ajá. Entonces, aquí nos está hablando que hay que ser también considerados. Y vámonos a Efesios 4:2, que también nos habla de este tipo de praotes o mansedumbre, que es ser considerado, que es Efesios 4:2. Dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Ya anteriormente habíamos hablado sobre esto, que tenemos que estar, dice la palabra de Dios, soportándoos unos a otros, estar soportándonos, llevándonos unos a otros, orando unos por los otros. Y te decía yo, porque habíamos estado hablando, ¿verdad? De esas pilares que sostienen nuestra vida. Y decíamos que ese soporte es la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el estar ahí soportándonos unos a otros. Y te decía yo que estos 4 elementos básicos, ¿verdad? Son algo así como una mesa con 4 patitas, ¿verdad? Y si le quitamos una patita, pues va a perder toda estabilidad. Entonces, así debemos de soportarnos, debemos de ser el soporte el uno para el otro, que si el uno cae, pues hay que ayudarlo a levantarse, hay que orar, hay que hablarle con amor. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que debemos de ser considerados con los demás, amándolos, soportándonos unos a otros. Cuando alguien, ¿verdad? A lo mejor cae, en lugar de burlarnos o en lugar de andar hablando de esa persona por su caída, al contrario, acercarnos a él, amarlo, orar por él, por esa persona que resbaló. Porque dice la palabra que debemos de también pensar en que qué tal si en lugar de esta persona también nosotros podemos caer. Y el día que Dios no lo quiera, caigamos, ¿verdad? Entonces también se burlarán de nosotros. Tenemos que aprender a ser considerados con los demás. Y el adjetivo praus se aplica a un animal domesticado y criado bajo control y tipifica la cualidad del hombre que se enoja, pero solo en el momento debido. Es un dominio propio que solo Dios puede dar. En pocas palabras, praotes se refiere al espíritu sumiso a Dios, dócil en todo lo bueno y considerado para con su prójimo. Entonces aquí dice que en este adjetivo praotes, la parte primera de la palabra, que es praus, dice que se aplica a un animal domesticado y criado bajo control, ¿verdad? ¿Cuántas veces, verdad? Pasamos por una casa o vamos a visitar a alguien y tiene un perrito y nos acercamos y tenemos miedo del perrito, ¿verdad? Y hay veces que las personas nos dicen, no, pásate, no muerde, no hace nada, es muy tranquilo. Es ese tipo de animal del que se está refiriendo esta parte de la palabra praus, ¿verdad? A un animal que es domesticado, creado en casa y que pues está bajo control. Y dice aquí que tipifica la cualidad del hombre que se enoja, pero que se enoja solo en el momento en que pasa la circunstancia, pero después, dice aquí, de que pasó ese momento, se le olvidó, ya pasó el momento, ya se le quitó el enojo, y a eso se le llama dominio propio, ¿verdad? El saber dominar tus emociones, el saber dominar, y que eso solo puede lograrse a través del Espíritu Santo. Porque humanamente hablando, explotamos, gritamos, nos ponemos iracundos y a veces no podemos refrenarnos y hablamos y decimos cosas de las que a veces nos arrepentimos después de haberlas dicho, pero que ya no podemos dar
paso atrás porque ya se dijo, ya lastimó, ya ofendió. Pero sin embargo, la mansedumbre, el praotes, que viene como fruto del Espíritu Santo, nos lleva a ser sumisos a la voluntad de Dios, dóciles a aprender la palabra para que sea implantada en nosotros y para que además la pongamos por obra y también a ser considerados con otros, a amarlos, a ser personas que amemos a los demás, que los consideremos, que nos soportemos unos a otros y que además de todo, ¿verdad? Como plus, esta palabra praotes, el praus, nos lleva a tipificar, a que se tipifique la cualidad de un hombre que ha logrado el dominio propio a través del Espíritu Santo, de tal manera que ni en su momento más difícil pueda gritar, vociferar, gritar y decir cosas fuera de sentido. No, sino que se refrena, se enoja al momento, pero no de una manera iracunda, se enoja y que después pasa el enojo y ya, quedó ahí. Dice la palabra de Dios, dice que si nos enojamos, si nos enojamos, pero no llegues a pecar, no llegues a llegar al pecado, ¿verdad? No, dice, no, que no se ponga el sol sobre tu enojo, sino que ya te enojaste, ya pasó, démosle vuelta a la página, porque Dios quiere que dentro de esa mansedumbre del praotes podamos, por medio del Espíritu Santo, poder dominar al hombre rudo, al hombre viejo y mostrar ese hombre nuevo. Amén, gloria a Dios. O sea, que en pocas palabras, praotes, refiere el espíritu sumiso a Dios, dócil a todo lo bueno y considerado para su prójimo, perdón. Amén. Y como último fruto del espíritu, viene la templanza. Y este es el término de escrateia. Es el dominio propio de aquel espíritu que ha dominado sus deseos y amor al placer. Se aplica a la disciplina de que los atletas ejercen sobre su propio cuerpo. Amén. Mira qué interesante. Que aquí la palabra griega ekratia se refiere a la templanza y acabamos de ver que es ese dominio propio de aquel espíritu que ha dominado sus deseos y su amor al placer. Y dice que se aplica a la disciplina de los atletas que ejercen algún tipo obviamente, ¿verdad? A estos atletas y que ejercen sobre su propio cuerpo ese dominio. Mira lo que dice Primera de Corintios 9:25. Dice la palabra de Dios, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, aquí dice, aquí nos está hablando Pablo y habla precisamente de este tipo de atleta, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a atletas, ¿verdad? Que los buenos atletas que son atletas a conciencia, no ese tipo de atleta que hasta se mete en sustancias para poder lograr, ¿verdad? Hacer ciertas cosas. No estamos hablando de aquel atleta que verdaderamente cuida su cuerpo y que se abstiene de tomar ciertas sustancias, de tomar ciertos alimentos para poder tener los resultados que espera, ¿verdad? Y poder lograr la meta, poder alcanzar, dice aquí Pablo, poder alcanzar una corona, ¿verdad? Porque todo el que compite para lograr algo, ¿verdad? Si es el futbolista, logra para alcanzar una copa. Si es el corredor, es para alcanzar una medalla. Pero está preparándose y absteniéndose de muchas cosas que le puedan ser de estorbo para lograr su objetivo. Y entonces dice aquí la palabra que al final logran su objetivo.
Y se esfuerzan tanto y tanto que incluso hay atletas, ¿verdad? Que incluso se han desmayado a mitad de la carrera o a mitad del campo por ese esfuerzo tan extenuo que llevan a cabo para lograr su objetivo, para lograr alcanzar esa victoria y obtener ese premio, esa corona, esa medalla que ellos están buscando. Y dice aquí Pablo, cuanti más nosotros, ¿verdad? Cuanti más nosotros que estamos esperando esa corona incorruptible, ese premio incorruptible, eso que vamos a recibir en el futuro, allá con Jesucristo, estar con nuestro amado Señor. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice que se aplica a la disciplina que los atletas ejercen sobre su propio cuerpo y el dominio, aquí está hablando del dominio del cristiano sobre el sexo, sobre los vicios, sobre las drogas, sobre, no sé, sobre tantas cosas que ahora están en el mundo o quizás han estado, pero ahora con tanta difusión, obviamente, ¿verdad? Nos damos cuenta más y más de tantas cosas. Entonces, aquí está hablando precisamente la palabra de Dios del dominio que el cristiano con la llenura del Espíritu Santo puede llevar a cabo para ejercitar ese hombre espiritual, esos músculos espirituales y dejar todo aquello que le pueda ser de obstáculo para alcanzar su meta. Mira lo que dice Primera de Corintios 7:9. Dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios 7:9. Dice así la palabra de Dios. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Amén. Entonces, aquí, como te decía yo, ¿verdad? Es también el dominio del cristiano hacia el sexo y hacia todas las adicciones que pueden haber y hacia todas las tentaciones que el mundo nos ofrece, porque ya te decía yo en un estudio, ¿verdad? Que el enemigo siempre nos va a llevar el pecado, la tentación en envolturas muy atractivas, que nos va a llamar la atención y que a lo mejor hasta si no estamos bien puestos en el Señor, vamos a decir, ay, no, pues sí, eso no tiene nada de malo. Ay, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Nos va a llevar como ahora sucede, ¿verdad? Que hay muchas iglesias donde ahora dicen, ¿verdad? Es que ¿qué tiene que se amen hombres con hombres y mujeres con mujeres? Es amor, ¿verdad? Nos lleva a tergiversar, a torcer el amor de Dios. O nos lleva a torcer la palabra de Dios, a querer nosotros incluir cosas que no vienen en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que si alguien no tiene dominio propio en el sexo, mejor que se case, en vez de que se ande quemando. Porque eso a Dios no le agrada, de que anden teniendo sexo fuera del matrimonio. Conocí a un hermano en la fe que decía, su hija, bueno, había tenido su novio y había fracasado, y digo fracasado porque pues así se usa en el mundo, ¿verdad? Pero pues había tenido una relación fallida con una persona y se dejaron, pero de esa unión, ¿verdad? Tuvieron relaciones sexuales y tuvieron un bebé. Y yo le decía a este hermano, ¿verdad? Bueno, me comentaba este hermano pues que su hija había conocido a otra persona, ya habían pasado años y pues ella quería formalizar su noviazgo y casarse con esta persona. Y a mí me sorprendió cuando este hermano me dijo, le decía yo a esta persona, oye, qué bien, qué padre que tu hija quiera arreglar su vida, me parece perfecto, qué bien que se case. Y este hermanito en la fe me dijo, no, yo le he dicho a mi hija, no, hija, mejor vive nada más así, si no te entiendes, pues se dejan y ya. Pero no te cases, no te comprometas, no te metas en problemas.
Y la verdad que me sorprendió y le decía yo a este hermano, ¿cómo? ¿Cómo es posible que tú, conociendo la palabra de Dios, le des esos consejos a tu hija? ¿Qué no sabes que eso no le agrada a Dios? Entonces, a veces hacemos y decimos cosas que no están correctas, ¿verdad? Y entonces, aquí dice, ¿verdad? Que debemos de tener dominio propio aún en el sexo, sobre todo los que no están casados, ¿verdad? Y en el griego corriente se aplica a la virtud del emperador que jamás permite que sus intereses privados influyan en el gobierno de su pueblo. Fíjate, la traducción todavía más determinante en el griego corriente se aplica a la virtud de un gobernante, de un emperador, que jamás permite que sus intereses personales, que sus intereses privados influyan o afecten el gobierno de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nuestros deseos personales no obstruyan el gobierno, la autoridad que Dios nos ha dado para llevar la palabra de Dios. Y que no tergiversemos, que no torzamos la palabra, que no hagamos y digamos cosas que estén totalmente contrarias a la palabra de Dios. Eso es a lo que se refiere la templanza, al dominio propio. Y que esa templanza y ese dominio propio nunca podremos alcanzarlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos, es sumamente necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar a cabo el propósito para el cual hemos sido llamados, hermanos. Por eso, la templanza, esa templanza que da el Espíritu Santo, nos va a ayudar a que no permitamos que nuestros deseos, que nuestros, no sé, nuestros intereses personales y privados influyan en el propósito para el cual hemos sido llamados y que podamos llevar a cabo con eficacia, con disciplina, con diligencia, lo que Dios nos ha enviado a hacer, solo por medio del Espíritu Santo. Es importante, amados hermanos, que reflexionemos en los frutos del Espíritu Santo y que estemos pidiéndole al Señor que derrame de su Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos llene, que nos sature del Espíritu Santo, para que podamos ir teniendo los frutos del Espíritu Santo. El fruto, amados hermanos, ese fruto del Espíritu Santo, es bien importante que lo tengamos. Muy, muy importante. Porque sin ese fruto, pues nos convertimos en huecos, nos convertimos en vacíos. Cuando tenemos el fruto del Espíritu, venimos a tener obras, venimos a tener pensamientos y actitudes y acciones que Dios valora. Y esas acciones, pensamientos, actitudes, obras por medio del fruto del Espíritu Santo, Dios se alegra y queda complacido porque estamos reflejando a Cristo. Acuérdate que Jesús tenía los 9 frutos del Espíritu Santo, tenía los dones del Espíritu Santo, todos. Y el Señor quiere que nosotros seamos como Cristo. Necesitamos, amados hermanos, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque es la forma en que Dios recibe la tierra. En la tierra el honor. Cuando nosotros, cada uno de nosotros,
vamos reflejando los frutos del Espíritu Santo aquí en la tierra. Es la única manera como puede recibir el honor correcto Dios. ¿Por qué? Porque estamos reflejando verdaderamente a Cristo en nuestras vidas. Y es la única manera como podemos mostrar a Dios en la tierra. Porque acuérdate que Jesús nos dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, indudablemente, amados hermanos, llevaremos mucho fruto. Porque entonces ese fruto no viene de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias obras, sino viene como resultado de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el resultado del fruto del que Cristo esté en nuestras vidas. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. El Señor es bueno, amados hermanos. Es necesario, es muy, muy importante que entendamos que los frutos del Espíritu Santo es necesario que cada día de nuestras vidas estén ahí vigentes en nosotros, que podamos producir frutos del Espíritu a través del Espíritu Santo, que seamos, acabamos de ver, que tengamos gozo, ese gozo extraordinario que viene de parte de Dios y que nos permite estar gozosos aún en medio de cualquier circunstancia, un gozo que permanece, un gozo que trae paz, un gozo que no podemos explicar aún nosotros, pero es un gozo que viene no por lo material, no por los triunfos que tengamos como personas, como profesionales, o no, el gozo de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas viene por tener a Cristo en nuestras vidas, porque los triunfos que vamos teniendo son espirituales, de alcanzar almas para el Señor. Ese gozo de saber que ya alguien se arrepintió y que vino a los pies de Cristo. Esa paz, ¿verdad? El gozo, la paz, esa paz que viene en medio de cualquier circunstancia. Y que no estamos desesperados. La paciencia hacia otros con amor, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Son 9 frutos del Espíritu Santo que debemos tener en nuestras vidas, hermanos, y que pues debemos de reflexionar cada día si en nuestras vidas están los frutos del Espíritu. Y si todavía por ahí algún fruto no está, pues hay que trabajar, hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame en esta parte de mi vida. A lo mejor yo soy muy enojona. Señor, ayúdame con esta parte, esta área de mi vida, Señor, porque yo quiero reflejar templanza, Señor. Quiero ser templado, que no me enoje con facilidad, Padre, y que si me enojo sea un enojo leve y que rápidamente pase mi enojo, Señor, que me ayudes a ser bondadoso, Señor, que me ayudes a ser manso, Padre Santo, que sea yo sumiso a tu voluntad, Señor, que lo que tú determines para mi vida, Señor, yo lo acepte, Señor, con mansedumbre, que sea yo, Señor, dócil para aprender tu palabra, Señor, que siempre esté, Señor, atento, Señor, para aprender de tu palabra, que no sea yo orgulloso y soberbio para creer que ya todo lo sé y que sé más que todos los demás, sino que siempre haya mansedumbre en mi vida, Señor, de querer aprender, de que siempre, Padre Santo, sea considerado, Señor, con los demás, Padre Santo. Ayúdame, Padre de la Gloria, a ser ese hombre con un espíritu sumiso para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de hombres que tú esperas que seamos, llenos del Espíritu Santo, Padre de la Gloria. Amados hermanitos, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Hemos terminado de ver los 9
frutos del Espíritu Santo. La semana que entra vamos a comenzar a ver los dones del Espíritu Santo, porque hay que recordar, amados hermanos, que el fruto es uno y el don es otro. Entonces, la semana que entra vamos a estudiar los dones, que son dones que el Espíritu Santo da para edificar la iglesia. Entonces, vamos a estudiar la semana que entra, vamos a comenzar a estudiar los dones. Y yo quisiera, amados hermanitos, que meditemos durante toda la semana hasta el lunes que nos volvamos a ver, que reflexionemos, que estudiemos, referente a los dones, a los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, como ya lo vimos, cada uno de los dones, como los vimos hoy, que los estudiemos, que estemos pensando en ellos, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza, que son frutos que todos los cristianos debemos de tener. Hasta aquí nos vamos a quedar y bueno, pues vamos a orar para terminar el estudio del día de hoy. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor, porque nos permites estar una vez más reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Te doy muchas gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, tu palabra dice, Señor, que si te pedimos, Señor, el Espíritu Santo, tú eres fiel para dárnoslo, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor. Queremos, Señor, anhelamos, Señor, la llenura del Espíritu Santo. Padre, llénanos, Padre Santo. Queremos, Señor, reflejar tu gloria en nuestras vidas, Señor. Y solamente, Señor, con la llenura del Espíritu Santo, Señor, podremos ser, Señor, como Jesús, teniendo, Señor, los frutos del Espíritu Santo, Señor. Y entonces nos sorprenderemos, Padre, de que podremos tener gozo, tener paz, tener paciencia, Señor, tener mansedumbre, tener benignidad, Señor, tener bondad, Padre de la gloria. Oh, bendito Dios, tener, Señor, mansedumbre, Señor, tener una fe inquebrantable, Padre, tener templanza, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos parecernos cada día más a Jesús, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos, Padre de la gloria. Padre, te doy gracias por este día, Señor. Muchas, muchas gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por la estación de Radio Jai 104.3 FM, aquí en la ciudad de Tizayuca, Padre. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, por esta estación que has puesto en las manos, Señor, de tu hijo Héctor y su esposa Gisela. Señor, te pedimos que tú les bendigas, que les des sabiduría, Señor, para tomar decisiones correctas, Señor. Decisiones, Señor, dirigidas por ti, Padre de la gloria. Para tomar, Señor, esas decisiones, Señor, que te glorifiquen a ti, Padre Santo. Que no vean, Señor, por lo suyo propio, Padre, sino que vean por el reino, Señor, por el establecimiento del reino, Padre, que busque tu dirección, Señor, con sabiduría, Padre, para seguir, Señor, dirigiendo, Señor, esta estación de radio para la expansión, Señor, del reino, para la expansión de tu palabra. Padre, te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor, por el pastor Doroteo y mi pastora, Señor, Adriana Ortiz. Padre, gracias, Señor, te doy por sus vidas. Gracias, Señor, por los proyectos, Señor, que están por llevarse a cabo. Te doy gracias, Señor, por la escuelita bíblica de vacaciones, Señor, que acaba de terminar, Señor, el sábado 6 de agosto. Te doy muchas gracias. Fue un evento, Señor, de bendición para cada uno de los que participamos sirviendo, Señor, en esta escuelita, por las maestras, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mis pastores que encabezaron, Señor, este proyecto, Señor, de la escuelita bíblica. Te doy muchas gracias, Señor, porque todo fue hecho para tu honra y para tu gloria, Padre. Ahora, Señor, el día 19 y 21, Señor, se acerca, Padre de la gloria, el Congreso de Mujeres, Señor, comandado, Padre de la gloria, primeramente por ti, Señor, pero también por tus siervas que tú has puesto, Señor, nuestra pastora,
Adriana Herrera Ortiz, Señor, y nuestra hermanita Gisela, Señor. Te pedimos que tú las bendigas, Señor, que tú seas con ellas, Padre, que tú les fortalezcas, que les des sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, las lleve, Señor, con poder, Señor, y autoridad a llevar tu palabra, Señor, y que este evento, Señor, es también para tu gloria, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos por todas las mujeres, Señor, primeramente por las mujeres que van a exponer, Señor, por las mujeres que van a servir, y por todas esas mujeres, Señor, que han de asistir, tanto ya hijas tuyas, Señor, que forman parte de tu pueblo, así como también mujeres, Señor, que nunca han escuchado de tu palabra. Señor, te pedimos que prepares sus corazones, Señor, que sean tierra fértil, Padre, para la implantación de tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, no volverá vacía, Señor, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías, Señor. Padre, te damos gracias y ponemos, Señor, este evento en tus preciosas manos, Señor. Te pedimos, oh Señor, que tú guardes a cada servidora, Señor, a cada expositora, Señor, a las pastoras. Te doy muchas gracias, Padre. Y te doy gracias, Señor, por los eventos que han de venir, Señor, porque todo lo haremos, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, para enaltecer, Señor, tu nombre y para expandir el reino. Te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de servirte, Señor, de poder hablarles a otros de tu palabra. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que también, Padre, comparten, Señor, tu palabra en Radio Jai, Señor. Te damos gracias por permitirnos hacerlo, Señor, y te pido, Señor, que sea tu Espíritu siempre, Señor, llevándonos a toda verdad para predicar tu palabra como está escrita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues, amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes, como cada lunes, invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, en calle Bronce número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí te esperamos los domingos a las 11:30 de la mañana. Ahí nos congregamos para adorar y glorificar al único Dios, al Dios vivo, Jehová Dios de los ejércitos, a Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, y su Espíritu Santo que nos une para alabar y adorar su santo nombre. Te doy el teléfono de nuestros pastores, el 55 61 48 83 27. Te repito, 55 61 48 83 27. Si tú quisieras hacer alguna pregunta o alguna oración, puedes llamar con toda confianza. Mis pastores te contestarán. Me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo muy afectuoso, con todo respeto, y deseando de todo corazón que nos veamos la próxima semana. Y mientras tanto, el Señor me los bendiga y el Señor les guarde. Bendiciones.